Bueno, buenos días a todas las que nos están escuchando, a todas y a todos, porque estoy seguro de que muchas mujeres en muchos de estos procesos de aprendizaje han querido llamar a sus esposos, han querido llamar a sus hermanos, a sus hijos para poder escuchar. Así es de que una vez más les damos la bienvenida a una clase más, a una charla más que clase. Una charla más de trabajar en contra de la violencia de las generaciones. Y creo que lo hemos venido hablando en otras enseñanzas, incluso de otro curso gratuito que tenemos nosotros que se llama Fortalezas Espirituales, los cuales les invito a que lo puedan escuchar. Y básicamente, porque hablamos de generaciones y repetimos, generaciones no solamente estamos hablando de los bebés, no solamente estamos hablando de los niños pequeños, aunque es parte de nuestro mayor interés, porque dice la palabra de Dios, educa al niño de pequeño y cuando grande no se apartará de mí. Pero realmente también entendemos que actualmente hay una generación que necesita buscar de Dios, hay una generación que necesita volver a la esencia, hay una generación que necesita volver al Espíritu de Dios. Hay una generación como la generación cuando Jesucristo estuvo en la tierra, la generación de la cual hablaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es la manifestación de Cristo, la existencia de Cristo aquí en la tierra, quien por su justicia confrontó la injusticia que se estaba viviendo en este mundo, la injusticia que las tinieblas de la cual mantenía preso el Evangelio, mantenían presa la manifestación de una vida en Cristo, mantenían presa aún lo que se había soltado a través de la ley, estaba encapsulado, estaba en costumbres, estaba Pero en esta clase vamos a hablar un poco acerca de lo que es el endurecimiento del corazón. Hemos venido hablando de todo lo que es el proceso, de todo lo que es habernos posicionado en una realidad eterna, haber entendido nuestra naturaleza, haber entendido un poco acerca de nuestro corazón. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el corazón endurecido, ya que realmente hemos entendido, no solamente por revelación, hemos entendido, como lo dice claramente por las Escrituras, que cuando hay un corazón endurecido, o sea, no le brindamos la oportunidad para que el Espíritu de Dios transforme esa vasija y nos pueda moldear conforme a la imagen, conforme al diseño que hay para nosotros, para cada uno de nosotros, para ti que me estás escuchando, para mí, para cada uno de los miembros de mi familia y de la tuya. Y que muchas veces nos perdemos esa bendición de poder saber cuál es ese diseño, de saber cómo, cuándo y dónde debemos empezar a establecerlo, porque simplemente tenemos un corazón endurecido. Así de que, bueno, lo primero que vamos a hacer, Padre, te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu santo y precioso nombre y declaramos que cada una de las palabras emitidas aquí no son palabras de sabiduría humana, son palabras que vienen con un espíritu de revelación de tu palabra, de lo que tú has impartido en mi vida a través de tu palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de otros hombres de Dios que han soltado palabras sobre mi vida, a través de lo que tú me has enseñado a mí. En el nombre de Jesús, en estos momentos, yo declaro que la vida de cada uno de los que nos están escuchando pueda ser una vida impactada, pueda ser una vida realmente impactada con la revelación que estoy segura que tú vas a traer hoy para la vida de ellos, así como la trajiste para mí en su momento, cuando decidiste, cuando yo decidí, Padre, porque tú ya habías decidido desde antes de la fundación del mundo, separarme. Pero las tinieblas y los traumas generaron en mi vida un espacio de tiempo, una tubería tapada, una cañería tapada, que no le daban espacio a que la palabra de Dios se manifestara en mi vida. Así que, Padre, declaramos que estas palabras que salen son espíritu y son vida. Y que esa misma impartición del espíritu y de vida pueda traer vida y luz a cada una de las personas que la escuchan. En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, Señor, oramos y presentamos este tiempo delante de tu presencia. Amén y amén. Bueno, y los voy a invitar para que vayamos a Génesis 1, de ahí vamos a arrancar con todo. Génesis 1, vamos a leer del versículo del 1 al 3. En el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, básicamente vamos a asociar un poquito esta escritura con tu vida actual, con mi vida que en algún momento me confrontó esta palabra. Espero que esta palabra también te confronte a ti. Confrontar es cuando nos exponemos a una realidad eterna y nos damos cuenta quiénes somos frente a la potencia y la divinidad de lo que suelta esa palabra. Así es de que cuando hablamos de en el principio estaba la tierra desordenada, estaba la tierra en tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz. Yo no sé si te ha pasado, a ti. Yo personalmente digo, me ha pasado a mí, siempre me pongo como ejemplo porque nada de lo que yo les comparto a ustedes simplemente son fábulas aprendidas. O sea, he aprendido a través de la experiencia que tuve que vivir, de lo que el Espíritu Santo fue impartiendo y de lo que estoy segura de que por mi vivencia puedo compartir a la vivencia tuya para que puedas ver y puedas analizar y te puedas meter con el Padre. Y el Padre sea a través de su Espíritu destruyendo toda oscuridad y toda tiniebla que ha venido tomando posición en tu vida, para que no fluyas conforme al propósito, al único propósito establecido por Dios en esta tierra. Así es de que si nosotros nos damos cuenta, así mismo como lo menciona acá la palabra, que estaban en tinieblas, muchas veces la ley del pecado que cubrió al pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo, ese es el mismo pecado que nos ha cubierto a ti y a mí. Ese es el mismo pecado en el cual nosotros hemos vivido presas en una realidad donde nosotros hemos aprendido a conocer del Padre. Sí, aprendimos en una iglesia a recibir a levantar nuestra mano y a decir yo creo, a comenzar a generar unos cambios radicales en nuestra vida, porque realmente yo creo que cuando nosotros vimos por primera vez la luz, nos empezamos a dar cuenta de cuántas cosas estaban en desorden en nuestra vida, nos confrontamos con eso y empezamos a buscar de la palabra y empezamos a buscar cambio, y realmente hubo unos cambios radicales en nuestra vida. Estoy seguro que en tu vida la hubo, o la hay si eres nuevo escuchando esto, o eres nueva escuchando esto. En mi vida indudablemente la hubo. Hace 18 años cuando yo conocí al Señor, hubo un cambio completamente en mi vida, hubo una transformación bien grande de cosas que anteriormente yo estaba haciendo y que dejé de hacer, porque cuando hubo la luz, o sea, la luz empezó a exponer cosas oscuras en mí y empezó a cambiar y a transformar muchas cosas, o sea, como cosas muy radicales, como yo era una mujer, por ejemplo, que hablaba por las costumbres que se viven en nuestros países. Yo era una mujer muy suelta de boca, y cuando digo suelta de boca es porque o sea, independientemente de la posición laboral en la cual yo estaba desarrollándome, en esa posición laboral yo era muy suelta de boca. O sea, yo muchas veces decía mentiras, yo muchas veces hablaba de una manera muy soez, porque era muy normal, era el argot normal que se manejaba con todas las personas. Y cuando yo vine a ser confrontada en la medida en que fui siendo expuesta a la palabra, o sea, fueron cosas que yo empecé a dejar. Y digo que yo empecé porque realmente entiendo que en eso, o sea, hoy en día lo entiendo, en ese momento no lo entendía, pero entiendo que hubo un velo de humanismo en mí, de que por mis propias fuerzas yo decía, no, el Señor me ayuda a dejarlo, pero por mis propias fuerzas, cuando yo me enfrentaba a una palabra o a decir esa palabra, yo decía, no, un momentico, yo no puedo decir eso. Y yo misma, con el humanismo y con la fuerza de voluntad, yo me retenía de decir esas palabras. Bueno, realmente cuando nosotros empezamos a trabajar ese tipo de niveles,
son realmente leyes que nosotros mismos nos hemos impuesto en el corazón. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de una manera y entonces nosotros vemos nuestro estilo de vida y tratamos de, obviamente, de alinear conforme a eso, ¿no? Pero realmente, mira, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de un cambio momentáneo, porque no puedo decir que momentáneo, porque eso se convirtió en una ley en mi vida, o sea, se convirtió en algo de que yo no voy a decir una mala palabra. De hecho, cuando yo escucho una mala palabra, me cuesta escuchar de pronto familiares, de pronto amigos, y los escucho con una palabra soez, y me cuesta, porque ya entiendo de que definitivamente las palabras que salen de nuestra boca deben ser para edificación. Así es de que, bueno, la ley del pecado, ¿qué es lo que hace? Sujeta a la creación. Así como la ley del pecado en ese momento, como lo acabamos de leer en Génesis 1, 2 y 3, nos podemos dar cuenta de que así mismo la ley del pecado nos sujeta a nosotros mismos. O sea, la ley del pecado nos mantiene una cortina de nosotros de tinieblas que no nos dejan ver la realidad que se une a la fe de Dios. Si bien es cierto, como en todas estas enseñanzas que hemos tenido, que hemos hablado de la realidad eterna, de dónde nosotros venimos, cuál es nuestra naturaleza, hay tres cosas importantes que quiero resaltar ahorita mismo, y es, lo primero es que nosotros necesitamos poder entender, para salir de un corazón endurecido, rendirnos ante la presencia del Señor. ¿Por qué rendirnos ante la presencia del Señor? Porque si no, nosotros no nos rendimos, nuestras fuerzas van a estar operando, como yo les decía ahorita mismo. O sea, yo por mis propias fuerzas, yo no decía palabras malas, y se quedó como una costumbre, se quedó como una ley establecida por Amanda de algo que yo aprendí, pero realmente una ley donde sí hubo transformación, sí hubo cambio, pero realmente no una transformación producida por el Espíritu de Dios, sino por la fuerza interna de Amanda. Otra cosa importante es que necesitamos aprender a reconocer que cuando nosotros estamos en esa ley del pecado, estamos en esa ley de oscuridad y de tinieblas, nuestra tierra no da los frutos necesarios, nuestra tierra es estéril, nuestra tierra es una tierra que es una tierra que no da los frutos que realmente glorifiquen a Dios, que no da los frutos que realmente las demás personas puedan ver en cualquier lugar donde tú camines y puedan decir, wow, con solo ver a esta persona, ya esta persona cambió el ambiente. Cuando no sucede eso, es porque tenemos nosotros un corazón endurecido. Y la tercera cosa que quiero resaltar es la misma oscuridad. La oscuridad nos muestra, la oscuridad es una atmósfera. O sea, así como cuando tú llegas a una habitación totalmente oscura, hay una atmósfera de oscuridad, cuando tú prendes la luz, o sea, o prendes la luz de inmediato o prendes cualquier bombillita pequeña, esa atmósfera cambia con un rayito, así sea muy pequeño, de luz. Al comienzo tú no podrás ver nada con una luz pequeñita, pero en la medida en que la luz, en la medida en que te paras en el lugar, esa luz tan pequeñita comienza a iluminar, y ya tú comienzas a poderte mover en medio de ese ambiente de oscuridad. Bueno, así sucede también con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, o sea, cuando el Espíritu Santo empieza a tomar esa realidad en nosotros, esa realidad comienza a iluminar esas oscuridades dentro de nosotros. Comienza a iluminar, de granito a granito comienza a iluminar las oscuridades que se presentan en nosotros. Y la oscuridad, ¿qué es lo que sucede? La oscuridad nos impide a nosotros poder ver con la claridad que el Padre quiere que nosotros veamos. La oscuridad nos pone en situaciones donde nos hace muchas veces dudar. Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó muchas veces que aún yo, como les digo, cristiana, caminando y todo lo demás, pero estaba caminando en la ley, había mucha oscuridad en mí. Y entonces en esa oscuridad, a pesar de que aparentemente tenía mucha luz, había oscuridad. Y en esa oscuridad yo recuerdo que en muchos momentos yo me desesperaba y yo decía, Señor, ¿será que los pasos que yo estoy dando serán pasos guiados por ti? Señor, di este paso, pero Padre, estoy dudando, Padre, no sé. O sea, y tú no tenías la seguridad para poder saber. O sea, muchas veces nos dicen, no, si tiene paz,
O sea, ya con la paz sobrepasa todo el entendimiento, pero no entendemos realmente la connotación de esa palabra paz. Paz no es que todas las cosas estén funcionando. Paz es cuando, o sea, paz es cuando las cosas no están funcionando como tú quisieras que estuvieran funcionando. Eso es paz. Eso es la paz del espíritu. La paz del mundo nos ha hecho creer que las cosas están funcionando perfectamente. Yo siento una paz, o sea, voy a tomar esta decisión y no siento intranquilidad, entonces esto es la voluntad de Dios. Y hay muchas veces que las tinieblas nos han engañado con esa mentira de que si sentimos paz, es de Dios. Realmente siempre tenemos que confrontar las decisiones a la luz de la palabra. Y cuando hay una decisión donde tú sientes paz, o sea, pésala a través de la palabra de Dios. A veces somos incapaces de alcanzar la plenitud del plan de Dios para nuestra vida porque decimos, Señor, o sea, tanto que yo he trabajado en esta área y nada que cambie. A mí me sucedía muchísimo, por ejemplo, con mi esposo, que me costaba, o sea, yo luchaba de ser sujeta, yo luchaba de ser sumisa, o sea, mi esposo me decía algo, yo me callaba, yo no decía nada, yo aguantaba. Pero yo me di cuenta que a través del tiempo no era porque aguantara por ser sujeta. Yo estaba aferrada a una ley que me decía que tenía que ser sujeta, pero no porque el entendimiento de lo que era la unción de sujetarme me hiciera actuar de esa manera. Yo callaba porque yo decía, no, yo no quiero desobedecer a mi esposo, yo no quiero hacer herir el corazón de Dios, entonces yo me sujeto. Pero realmente no sé si tú logras entender lo que yo te estoy queriendo mencionar acá, pero realmente estamos en esos ámbitos, estamos viviendo en oscuridad porque no estamos viviendo realmente la realidad de la plenitud de lo que significa vivir en Cristo, vivir en la fe de Él. Así es de que lo más importante para que nosotros podamos empezar a vivir y a salir de un corazón endurecido es aprender completamente a poder entender que necesitamos poder decir, Padre, yo necesito aprender a entrar en tu realidad. Yo necesito aprender a entrar en tu realidad. Yo necesito conocer tu realidad. Yo necesito aprender a entender que si yo estoy en la realidad que me manifiesta la luz, la voz, porque él solamente cuando él emite la voz, que él dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando solamente él emitió una voz, se hizo la luz, se manifestó la luz. La luz generó un cambio en la atmósfera. Y cuando nosotros aprendemos completamente a poder entender que el escuchar la voz de Dios genera un cambio dentro de la atmósfera, nos posiciona a nosotros en poder aprender y entender que por solo la voz del Padre, a través de su palabra o a través de sus mensajes que nos habla, podemos sumergirnos en la realidad eterna. Y realmente, ¿qué es la realidad eterna? Es colgarnos de esa divinidad de la que hablábamos en las primeras enseñanzas, de ese origen del cual nosotros hemos nacido, es colgarnos a la realidad de Él y hacer efectiva o hacer real esa realidad. Cuando Él nos habla, cuando Él me habla, por ejemplo, a través de una palabra y me dice, hoy en día que ya he aprendido a morir a la ley y he aprendido a vivir en el Espíritu Santo, hoy en día Él me habla de la sujeción. Y he entendido que la sujeción es toda una unción. Es toda una unción que se conecta con la realidad. Es toda una unción a través de la cual las tinieblas no me pueden tocar a mí. No me sujeto porque me tengo que sujetar a mi esposo. Me sujeto porque hay una realidad en la cual yo entendí y yo me posiciono en la realidad de Dios. Atrapo esa verdad, me establezco en esa verdad y por ende, entonces soy sujeta a mi esposo y a las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, como las autoridades que yo tenga. Pero no porque simplemente la ley me dice tengo que sujetarme y entonces con mis ojos nublados me sujeto a la palabra, pero no me sujeto al espíritu de la palabra que trae adentro. Entonces,
Cuando la voz de Dios llega a tu vida y comienzas a ver una realidad que antes tú no veías y la comienzas a bajar y a plasmar, es cuando realmente se está manifestando el poder del Espíritu de cambio, de transformación en tu vida. Entonces, es algo importante dentro de este proceso para poder establecernos en esa realidad. Segunda de Crónicas. Dice, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hablamos de los candeleros y las lámparas, que son realmente las manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestra vida, espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de conocimiento, de temor de Jehová, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de inteligencia, se manifiestan en nosotros, sus palabras comienzan a generar en nosotros una revelación de Él. Cuando nosotros nos envolvemos en el Espíritu de Dios, nos empezamos a meter en la realidad de Dios, nos empezamos a meter en el entendimiento de las realidades eternas y las podemos plasmar en nuestro ámbito natural. Pero es importante, para todo ello es importante oír, porque el oír, como decíamos, si Dios habla, necesita alguien escuchar para que lo que Dios habló se ejecute y se haga en el plano natural. Si Dios dijo, hágase la luz, el plano, la creación, escuchó la voz de Dios y se hizo la luz. Asimismo necesita ser plasmado y establecido en tu vida, como lo ha sido establecido en mi vida y como constantemente la voz del Padre a través del Espíritu Santo me habla, a través de su palabra, me habla a través de esos tiempos de silencio cuando yo decido escuchar y su palabra, Él me lleva a subir a su santo monte y me comienza a recrear, me comienza a hablar, me comienza a manifestar y yo me quedo simplemente escuchando. Hay momentos en que tengo melodías, hay momentos en que no tengo melodías, pero realmente en la mayoría de las ocasiones cuando yo me siento, el Padre me suelta unas palabras, me suelta unas verdades que me suben a esa realidad y al subirme a esa realidad me hace enfrentar, me hace como yo me imagino como cuando David estuvo enfrentado frente a Goliat, que el solo hecho de que como él ya había peleado con lobos y con leones y con osos y se había enfrentado a ellos por el poder del Espíritu de Dios, enfrentarse a Goliat era lo de menos para él. O sea, que él dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a amedrentar al ejército de Dios? Pero ¿por qué David hizo eso? Porque David había escuchado, había visto, se había montado en la realidad eterna y eso le daba la capacidad para que cuando él viviera lo que estaba viviendo, hiciera lo que estaba haciendo, o sea, dijera, aquí me como el mundo. Esta situación, este incircunciso no me va a amedrentar, no me va a asustar, porque él estaba muy parado en la realidad de lo que le había hablado el Padre, de quién él era él, del poder que él tenía a través del Espíritu de Dios. Entonces es importante para nosotros salir de un proceso de un corazón endurecido, poder establecernos en una capacidad de entendimiento, de realidad, de luz, esa luz viene a través del oír, tan sencillo como eso. El oír nos conecta tu realidad a la realidad del Espíritu. Y obviamente cuando el Espíritu conecta esa realidad, o sea, lleva dentro de ti un poder que ni tú mismo alcanzas a imaginar cuál es el poder que tú tienes ahí. Muchas veces cuando nosotros estamos con un corazón endurecido, no escuchamos, nos hacemos muy duros a escuchar la palabra de Dios, o a escuchar lo que otras personas tengan para decirnos, porque nosotros creemos que ya no las sabemos todas. O sea, actuamos como un Pablo de la vida antes de que fuera transformado. O sea, a mí me vienen a decir algo que va, yo me las sé todas, yo conozco la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, no tienen por qué venir a decirme las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en un corazón endurecido y no escuchamos la voz,
no recibimos ni la palabra, ni recibimos a los ungidos, ni recibimos los mensajes con el espíritu que Dios quiere traer para transformar tu vida. Vamos a leer ¿cómo se llama? Vamos a leer Mateo 13:15. Mateo 13:15. Mateo 13:15. Ok, Mateo 13:15 dice así. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Yo creo que la palabra lo dice todo. No hay ni siquiera que ahondar. El corazón endurecido no permite que oigamos con nuestros ojos, oigamos con nuestros oídos y veamos con nuestros ojos. Porque el oír y el ver nos llevan a una facultad para poder aprender a creer y a manifestar. Si yo oigo la voz de Dios, si yo a través de esa voz veo la realidad eterna y me como no sé si de pronto a ustedes les ha pasado como cuando uno está queriendo como jugar y enganchar algo para que quede incrustado. Si yo oigo, me engancho a la realidad. Cuando yo me engancho a la realidad, yo creo, porque me enganché a esa realidad eterna, no a la realidad de la situación, a la realidad eterna de la posición en Cristo, de ese lugar de donde yo vengo. Cuando yo me engancho a esa realidad, yo puedo creer, pese a la circunstancia que tenga delante de mí, yo puedo creer, porque el creer no depende de las circunstancias, el creer no depende de lo que va a ser o no va a ser, el creer depende de la realidad en Cristo a la que yo me engancho, a la que yo me monto, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente eso ¿qué va a hacer? Eso va a manifestar en mí una actitud de decir, bueno, ¿sabes qué? Está pasando esta situación, mi mamá está enferma, mi hermana está enferma, pero hay una realidad que me dice que por la sangre de mi mamá, por la sangre de mi hermana, por la situación de mi hermana, ya Cristo pagó. Y sea que yo la vea recuperarse o no la vea recuperarse, eso no me va a quitar el gozo. Eso no me va a quitar el gozo. Porque me monté a la realidad de creer que había un plan para ella, en vida o simplemente en muerte. Si mi madre obviamente se arrepintió, si mi hermana se arrepintió, si mi familiar se arrepintió, si cambió, si caminó en su camino para un camino de vida. Entonces, cuando nosotros nos anclamos a una realidad o una realidad de pronto, hay muchas veces que pasamos situaciones, bueno, yo les digo, yo pasaba antes eso, hoy en día de verdad que he aprendido a establecerme en la realidad de lo que la palabra de Dios me ha dicho, de lo que en ámbitos espirituales he podido escuchar y ver, y ya la situación económica no me atormenta. O sea, hay situaciones donde, Señor, tú eres mi proveedor, yo actúo, yo hago, tú eres mi proveedor, yo hago conforme a tu palabra, yo diezmo, yo ofrendo, yo camino en actos de justicia, yo establezco aprender a no hacer tesoros acá en la tierra, sino en el cielo. Yo camino conforme a las realidades a las que yo me he colgado. Por lo tanto, o sea, la parte económica ya no me angustia como me angustió por muchos años. Por muchos años las tinieblas me tuvieron enganchada en planos de oscuridad, pero sobre todo con mi corazón endurecido, que hacía que yo no viera esas realidades de las cuales Dios me estaba queriendo hablar y me estaba queriendo decir, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te dejas llenar de afán? ¿Por qué te dejas llenar de angustia? ¿Por qué te dejas afligir? Si yo soy tu proveedor, si yo fui el que te creé, si yo fui el que te mandé, no, como dice en Mateo 6, o sea, no les doy de comer a las aves, no les doy de vestir a los lirios. O sea, si yo siendo padre sé en mi creación que hay, cuánto no más voy a poderte dar lo que tú necesitas. Busca primeramente mi reino, y mi reino es establecer justicia. Busca primeramente eso, que todo lo demás que tú necesitas yo te lo doy. Pero cuando
Pero si tú en esta parte económica, tú no estás montada en la realidad eterna, cuando tú no tienes plata en la billetera te vas a angustiar. Cuando tú no tienes plata para pagar una cosa te vas a angustiar. Y la angustia simplemente te empieza a llevar a un solo camino. O hago esto o hago cualquier camino rápido que me resuelva. Y ahí es donde nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque no estamos establecidas en la realidad eterna. Entonces, en el corazón, el Mateo 13:15 nos muestra claramente manifestaciones de un corazón endurecido. Un corazón que no entiende, un corazón que no oye, un corazón que no escucha y por lo tanto pues un corazón que Dios no lo puede sanar. Porque la palabra de Dios dice que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y si no hay un quebrantamiento en nuestro corazón, pues ¿cómo nos puede sanar Él, no? Entonces, todo lo que el Espíritu me habla, yo necesito plasmarlo en la realidad. Yo necesito aprender a creer. Para salir de un corazón endurecido tengo que aprender, volvemos al punto, a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y a ver las realidades eternas. Cuando yo escucho y cuando yo veo, yo creo. Cuando yo creo la realidad del Espíritu y entonces plasmo esa realidad del Espíritu a mi existencia real. Bueno, por último voy a hablar de algo para dejarlos a ustedes ya, que ustedes puedan, con esto que les he hablado, que ustedes puedan ir y profundizar y meterse con Dios y poder confrontar esas situaciones en las áreas de ustedes que no sé cuáles sean, pero yo estoy segura de que el Espíritu Santo sabe porque Él los creó. Padre, Hijo, Espíritu Santo te crearon. Que puedas absorber, que puedas escuchar la voz del Señor, que puedas tomar, no sé si es el área financiera, no sé si es el área de la salud, no sé qué área en tu vida, no sé si es la sujeción, no sé qué área en tu vida sea. Pero permite que el Espíritu Santo confronte tu corazón, o sea, que te pueda plasmar frente a frente, como si tú te estuvieras viendo de frente a la eternidad y a la realidad de Dios y decir, o sea, no soy capaz ni de mirar porque no me puedo, ante tanta perfección, ante tanta santidad, ante tanta belleza, no soy capaz de verme. Pero esa belleza ilumina y te dice, o sea, refleja algo que hay en ti. Saca una nota de esas áreas que está reflejando en ti: orgullo, insensibilidad, temores, angustias. Sácalas y confróntalas conforme a la palabra. ¿Qué te dice la palabra acerca de eso? Para que el Espíritu Santo comience a desatar una realidad, comience a hablarte, tú puedas colgarte a esa realidad que te está hablando la palabra y entonces puedas comenzar a creer y por ende puedas manifestar, que es actuar de acuerdo a lo que tú escuchas. De las cosas más importantes para poder suavizar nuestro corazón, es importante que nosotros podamos aprender a entender dos cosas importantes. Primero, que no importa lo que tú conozcas, o sea, como si eres de la persona que no conoce nada, gloria a Dios, que tu mente sea una mente dispuesta a escuchar la voz de Dios. Pero si eres de las personas como yo fui muchos años, y como fue Pablo, que no las sabíamos todas, y que no estábamos dispuestos a que nos viniera a hablar, el mismo Jesucristo vino y se paró enfrente y habló, y Pablo simplemente no quiso ni escuchar la misma presencia del Padre. ¿Por qué? Por su endurecimiento de corazón, por creer que las sabía todas. Si tu corazón no está dispuesto a ser escrito de nuevo, a salir de toda la ley y de todo el conocimiento y a ser tumbado del caballo para que realmente se comience a escribir una ley del Espíritu en tu vida, difícilmente vas a poder salir de un corazón endurecido. Si tu corazón que está escrito con leyes, con escrituras de estructuras mal usadas, mal aprendidas, mal entendidas, con años de cristianismo, con teología de todo tipo, si tu corazón no está dispuesto a que todo ese conocimiento, esa capacidad, ese intelecto humano, ese intelecto espiritual pueda ser destruido y tirado a la basura, y te entregues como una hoja en blanco, dispuesto a escuchar lo que el Espíritu te quiere hablar, dispuesto a escuchar lo que la voz del Padre quiere hablar a tus oídos, dispuesto a ver la luz que te trae la palabra, va a ser muy difícil que tú puedas salir de un corazón
endurecido a un corazón sensible a la voz de Dios. Así es de que en ti estás y te entregas como una hoja en blanco para que puedas volver a ser escrita desde el inicio. Te aseguro que si así lo haces, vas a comenzar a experimentar realidades que hasta ahora estoy segura de que no has experimentado. Y si las has experimentado, continúa en ellas. Y si nunca las has experimentado y eres primero en toda esta información, te invito, porque aquí tú no tienes una hoja sucia. Si eres primero, aquí tienes una hoja en blanco para que te puedas dejar escribir por el Espíritu Santo en tu vida, para que tu corazón sea conforme al corazón del Padre. Bendigo tu vida y declaro que esta enseñanza haya sido de provecho para tu vida y que puedas disponer tu corazón para que no solamente tu vida genere cambios, sino que el producto de tu vida genere un fruto para que los demás en tu familia puedan tomar de la luz que tú estás tomando. Bueno, espero que esta palabra que el Padre permitió que soltáramos el día de hoy sea una palabra que traiga convicción a tu vida, que traiga revelación a tu vida, que no sea solamente información, que realmente el espíritu con el que fue soltada, Dios lo sabe. El espíritu con el que fue soltada fue un espíritu, es el espíritu mismo de Dios a través de mí, a través de las experiencias, a través de lo que yo he tenido que vivir y he visto vivir a otros. Yo solamente anhelo y deseo que realmente estos cambios, el peso de la palabra traiga luz a tu vida, el peso de la palabra traiga transformación a tu vida, el peso de la palabra desate en ti el espíritu mismo de la esencia de Dios, espíritu de conocimiento, de sabiduría, de revelación, espíritu de poder, porque el poder es el que nos ayuda a conquistar esas áreas donde no estamos todavía establecidos en la realidad eterna. Ese espíritu de poder nos ayuda a establecernos en la realidad eterna y a poder caminar conquistando en esas áreas, y por tanto conquistamos, tenemos autoridad en esas áreas, y por tanto tenemos autoridad, podemos manifestar frutos, y por eso las personas y la familia puede comer del fruto de la luz y de la autoridad con la que tú estás conquistando por Cristo, en Cristo y desde Cristo. Así es de que en estos momentos oro por tu vida, oro por tus generaciones, pero especialmente oro por ti, que tengas oídos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a tu vida. Señor, en estos momentos venimos delante de tu presencia, te damos gracias porque cada día, en la medida en que no solamente hablamos, compartimos, enseñamos, tu Espíritu cada día nos sigue revelando, tu Espíritu cada día nos sigue enseñando. El poder de tu Espíritu sigue transformando nuestras áreas y nos alinea conforme a la voz de tu Espíritu, nos alinea conforme a tu realidad. Yo en estos momentos declaro que cada una de estas palabras habladas generen una expansión en los ámbitos espirituales, haya transformación en cada uno de los hogares donde nos están escuchando, sean impactadas a las vidas de cada una de quienes nos están escuchando, generen un cambio, generen poder, sea la revelación misma de tu santo y precioso Espíritu a través de mi voz, que haya sido canal de transformación, canal a través del cual tú hables, Señor, como me hablaste a mí, les hables a ellas, Señor del cielo, les hables a ellos, Señor. Yo quiero darte gracias y declaramos, Señor del cielo, en estos momentos, primeramente, presentamos nuestro corazón, Señor. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos de la dureza de nuestro corazón. Crea en nosotros un corazón limpio. Refresca en nosotros, alinea en nosotros un corazón recto dentro de ti. Un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a, no importa los años de enseñanza, no importa los años de cristianismo, no importa los años de teología, no importa los años de conocimiento, estemos dispuestos a que la voz de tu santo, perfecto y precioso Espíritu nos moldee conforme a la voluntad tuya, Padre Santo, para que podamos ser establecidos en tu propósito y tomemos gobierno en esta tierra, porque el reino de los cielos se acercó a través de Cristo y nos confrontó esa área, y en la medida en que nosotros somos confrontados, es en esa medida que el reino de los cielos se hace real para cada uno de nosotros.
Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos la vida de los que nos están escuchando, bendecimos, Padre y Dios amado, y declaramos que el impacto de tus palabras, Señor, que no sean palabras, Padre Santo, no sean palabras simplemente de Amanda, son las palabras que tú has traído, Padre, como convicción, como arrepentimiento, como transformación a mi vida, que esas mismas palabras, Señor, tengan el impacto, Señor, pero que especialmente, Señor, tu palabra, Señor, la cual yo sé, estoy segura de que mis hermanas, mis hermanos, Señor, se someterán a escuchar, Padre. Tu palabra les hablará, Señor. Tu palabra los transformará y tu palabra los hará establecerse en la realidad eterna, para que ellos puedan sentarse en las realidades de la que habla Efesios 1, porque tú nos has bendecido con toda bendición sobrenatural y estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Pero si no experimentamos a través de tu palabra el cambio, si no permitimos que la voz de tu Espíritu nos hable, no podemos disfrutar de ese lugar donde ya estamos establecidos en Él. Así es de que, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te alabo, te bendigo y te glorifico. Y sea conforme tanto en ellos como en nosotros, que cada día tu palabra retumbe, se expanda y genere cambios de adentro para afuera, para que realmente podamos dar los frutos que te glorifiquen a ti, mi Rey. Sea en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor del cielo, por quien hemos orado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Declaro que este tiempo, declaro que cada enseñanza traerá una hambre y sed de buscar más del Padre, una hambre y sed de salir de tus viejas estructuras y poder entrar y establecerte en las estructuras del reino de los cielos. Que seas bendecida, que seas bendecido, que sean expandidas las voces sobre tu vida y que la luz del Señor aparte toda oscuridad de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao.